En la 95.9, Radio Universidad de Tarapacá, presentamos Arica en la historia. Con la conducción del profesor ariqueño, Patricio Moya Muñoz. Hola. Tengan todos un muy buen día. Nos encontramos en Radio Universidad Tarapacá en la 95.9 del dial para un nuevo capítulo de su programa Arica en la historia. Esta semana hablaremos sobre piratas en Arica. El año 1545 se descubrió el mineral de plata del llamado Cerro Rico de Potosí, iniciándose con ello la mayor empresa minera, capitalista y mercantilista del Imperio Español. La mina de plata de Potosí daría enormes riquezas a España y junto con ello daría a Arica una tremenda importancia como puerto de embarque de la plata y desembarque de las joyas, ropas y muebles finos que se llevaban hacia Potosí. Además del azogue, nombre que se daba al mercurio, que se utilizaba para la extracción de la plata desde la piedra, haciéndose nuestra ciudad uno de los puertos más importantes del Pacífico, con docenas de barcos anclados cada día en nuestra bahía, un incesante trabajo portuario y constantes caravanas de mulas que emprendían el viaje de ida y vuelta entre Arica y Potosí, portando la gran riqueza que se movía por el desierto, precordillera y altiplano. Esta gran empresa, una de las más grandes empresas capitalistas de la historia de América, duró más de 150 años, hasta 1700, llegando a tener nuestra ciudad unos 30.000 habitantes, 200.000 mulas de carga, aduana, almacenes de resguardo y gran cantidad de mercadería para ser movida entre Arica y Potosí. El año 1574 se creó la Caja Real de Arica para el almacenaje de las barras de plata. Se ubicaba en el sector de la actual playa Chinchorro, donde se embarcaba el azogue y las mercaderías de España y se embarcaban las barras de plata. Era una enorme cantidad de riqueza la que pasaba por nuestro puerto, por lo que nuestra ciudad fue incluida en los mapas mundiales de la época y todo buen marinero había escuchado de nuestra ciudad. Pero junto con la buena fama, quienes buscaban fortunas rápidas también se enteraron de la enorme riqueza que transitaba por aquí, y Arica se hizo atractiva para los bandidos, los asaltantes de los mares, los piratas, quienes en ocasiones servían a potencias enemigas de España, las que deseaban apropiarse de toda esta riqueza por la fuerza. A veces me imagino a estas personas en un bar oscuro, tomando su cerveza o su ron y conversando de cómo poderse apropiar del oro de España, y que en algún momento alguno de estos barbudos y desaliñados piratas le afloraba por su boca la palabra Arica. En 142 años, entre 1579 y 1721, Arica sufrió al menos 16 ataques de piratas, con un promedio de apenas 9 años entre uno y otro. Algunos de ellos con asaltos a barcos, otros con bombardeos a la ciudad, y algunos hasta con desembarcos y combates por nuestras calles. Los ariqueños de ese tiempo tuvieron que ser muy corajudos para enfrentar esos peligros que sabían que les amenazaban constantemente. El primer pirata en asaltar nuestro puerto fue Francis Drake en 1579. Arica
Era una pequeña ciudad portuaria que desde hacía casi 30 años servía para el embarque y desembarque de mercaderías y plata para y desde Potosí. Vivían aquí algunos indígenas, los que estaban directamente relacionados con los cacicazgos de la precordillera y el altiplano. Además, había una población de esclavos negros en crecimiento y era posible encontrar en sus polvorientas y estrechas calles algunos elegantes españoles dedicados a la explotación de esclavos y al comercio con Potosí. Eran tiempos tranquilos, tiempos de la colonia española en América. Las mujeres vestían largos y gruesos vestidos, se cubrían con chamantos elegantes, se abanicaban con esas prendas preciosas y usaban unos tapados que le dejaban poco ver el rostro y el cabello. Los hombres portaban prendas más holgadas. Las actividades se realizaban durante el día, ya que al llamado del sereno, toda la gente se guardaba en sus casas. Las tertulias, fiestas durante la colonia, se realizaban durante el día y la gente era profundamente religiosa. España explotaba tranquila las riquezas de América. El océano Pacífico era navegado solo por barcos españoles y sus puertos se sentían segurísimos. Pero en Inglaterra, país enemigo de España que pasaba por duros problemas económicos y que era gobernada por la joven reina Isabel, un osado capitán de su marina, quien ya había participado como pirata en las islas del Caribe asaltando barcos españoles, logró convencer a su reina de que era posible internarse en los mares del Océano Pacífico y asaltar a los confiados puertos españoles para apoderarse de sus riquezas. La reina Isabel concedió a Drake patente de corso. Era un documento en el cual la reina firmaba y le autorizaba con esto a atacar los barcos de países enemigos. Inglaterra y España en ese tiempo eran países enemigos. Es más, habían tenido ya varias guerras entre ellos. Por lo tanto, no era extraño que se otorgara patente de corso en ese tiempo. Claro que para los países cuyos barcos eran asaltados por los corsos de los países enemigos, esos corsos eran simples piratas, bandidos, asaltantes de los mares. No se les consideraba como soldados ni parte de la marina enemiga, sino que simples criminales. Por lo que si bien Francis Drake era un corso para Inglaterra, ya que se le había dado patente como tal, para España Drake era un simple pirata, un ladrón y asesino de los mares. El 15 de noviembre de 1575, Francis Drake, al mando de 5 naves, partió en su viaje de circunvalación, esto es, dar la vuelta al mundo. Su misión era hostigar las posesiones españolas en el Océano Pacífico, contra el imperio donde no se ponía el sol. Además, personajes de la corte de la reina Isabel, dispuestos a apostar su dinero al servicio de el Drake, que era como le decían los españoles, habían financiado y armado los 5 barcos y a su tripulación. Si bien los resultados finales en términos económicos de la expedición de Drake fue tremendamente positivo, logrando capturar tesoros cuyo valor superó lo que Inglaterra obtenía en impuestos durante un año. De sus 5 barcos, solo uno se salvó a los naufragios y otras tragedias que sufrió durante los años de su viaje. En enero de 1579,
Drake entró en la bahía de Arica a bordo del Pelican, rebautizado ahora como Golden Hind, el ganso de oro, tras cruzar el estrecho Magallanes con unos 100 marineros. Arica fue descrita por los ingleses como un caserío de unas 20 casas, bastante pobre. Pero aquí encontraron 3 barcos menores, cuyos tripulantes se emborrachaban alegremente en las tabernas de Arica. Drake y sus marineros se apropiaron de 200 botijas de vino, 30 arcabuces y 37 barras de plata, con un total de más de 500 kilos de metal, para luego bombardear la ciudad, incendiándola en represalia porque desde ella le estaban disparando. Luego emprendió viaje hacia el Callao. Algunos financistas de esta travesía lograron una ganancia de un 5000%. La reina Isabel obtuvo una enorme fortuna para ella y para Inglaterra, quienes además recibieron al corsario oficialmente en su nave, y la reina lo nombró Sir, señor o caballero, en inglés, pasando desde entonces a ser llamado Sir Francis Drake por los ingleses. Además, se le otorgó un puesto en el Parlamento. Drake, además de compensar regiamente la inversión de la reina, le obsequió a Isabel una preciosa diadema, esa especie de coronas que usan las princesas. Una diadema de esmeralda que había robado de una nave española y que aún se exhibe hoy en el Victoria and Albert Museum en Londres. Pero ¿qué pasó con Arica luego del asalto de Drake? Pues quedó en un estado ruinoso a causa del bombardeo e incendio posterior, y muchos de sus habitantes murieron en el ataque, y los sobrevivientes quedaron con un temor permanente de sufrir nuevos ataques. Pero además, la administración y defensa del puerto y ciudad se vería permanentemente modificada. Para 1580, la defensa y organización militar de las ciudades españolas en la costa del Océano Pacífico, en América, era un asunto dependiente de las autoridades locales de cada región. Las armas para la defensa debían financiarse con los pagos de los vecinos, y éstas debían permanecer en la torre de municiones de las casas reales, pudiendo sacarse solo cuando se ofrezca para acudir al servicio de su majestad. Pero el asalto de Sir Francis Drake a naves y puertos españoles llenó de pánico a las autoridades españolas. Así, al saberse del asalto de 3 barcos y bombardeo de Arica por Drake, los oficiales reales de Potosí ordenaron fabricar 12 piezas de artillería, 12 cañones, que debían ubicarse en un sitio adecuado del puerto de Arica. El corregidor de Arica, Pedro de Valencia, inició la construcción de un fuerte para las piezas de artillería y solicitó el envío de 2 docenas de arcabuces. Las autoridades de La Plata, esto es hoy día Buenos Aires o Argentina, debido a la emergencia y a la posibilidad de que los corsarios herejes pudieran retornar, autorizaron a los oficiales de Potosí usar fondos de la Hacienda Real para comprar hasta 20 arcabuces que se debían enviar con presteza al corregidor de Arica, además de 2 botijas de pólvora. El corregidor debería mantener los arcabuces en la Hacienda Real, pues eran de su majestad. Muchos otros piratas seguirían el ejemplo de Drake, partiendo de Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Varios de estos piratas pasaron por Arica. En mayo
de 1587, Thomas Cavendish, un joven corso inglés de 26 años que buscaba reponer una fortuna familiar por él malgastada, asaltó y robó barcos anclados en las aguas de Arica. El 10 de julio de 1615, el almirante neerlandés, esto es de las Tierras Bajas, o que nosotros conocemos como Holanda, Joris van Spilbergen, entró a nuestra bahía con sus 4 barcos fuertemente armados. De gustos muy refinados, cuando comía este corsario, era su costumbre el hacerlo acompañado con la música de la orquesta de a bordo y un coro de marinos. Claro que cuando asaltaba un puerto no era nada elegante. Van Spilbergen atacó durante 3 días la ciudad de Arica con la intención de saquearla, pero fue tan valiosa y férrea la defensa de los ariqueños que desistió, tomando rumbo hacia el norte, también hacia el Callao. El inglés William Dampier parece haber desembarcado y saqueado Arica en 1680. Años después, en 1704, a causa de un motín de submarineros, Dampier dejó abandonado en las islas de Juan Fernández a Alexander Selkirk, uno de sus marineros, quien luego inspiraría la novela de Robinson Crusoe. Es decir, esta es una teoría mía, una idea loca. Es posible que el Robinson Crusoe original, Alejandro Selkirk, haya estado entre esos piratas que habrían desembarcado y saqueado Arica en 1680. Interesante. Uno de los ataques más nocivos fue el del corsario inglés John Clipperton, quien en 1721 estuvo 3 días tratando de desembarcar en Arica. Al no lograrlo, por la valerosa y decidida defensa de los ariqueños y de las tropas españolas, decidió retirarse. Pero antes de ello, bombardeó la ciudad, la que en esos años estaba viviendo un proceso de decadencia, dejando a Arica prácticamente en ruinas. Además de piratas, corsarios, estos que tienen la patente de corso dada por una potencia, para poder asaltar a los barcos de un país enemigo, existían también otros tipos de piratas, entre los que encontramos los 2 siguientes. Los bucaneros, que habían sido personas que se habían dedicado a cazar animales en las islas de la América Antillana, donde está Cuba, Jamaica y otras islas más. La carne de este ganado la ahumaban, esto es, la cocinaban con el método llamado bucán, que es ahumar, por lo que estas personas eran llamados bucaneros. Luego, la carne ahumada la vendían a los barcos que pasaban por las islas. Pero a las autoridades españolas no les agradaban estas personas que no se sometían a las leyes españolas, por lo que los persiguieron y expulsaron de sus tierras isleñas libres, transformándose esta gente en piratas que asaltaban especialmente a los barcos españoles. De allí surgen los piratas bucaneros. Segundo, estaban los filibusteros, que eran piratas que solían hacer sus crímenes siempre cerca de las costas de las islas antillanas, sin adentrarse mucho en el mar. Su nombre parece provenir de la palabra neerlandesa "brisfooter", que puede traducirse como pirata, la que luego fue adoptada por los ingleses como freebooter, para luego pasar al francés como filibuster, es decir, filibusteros en español. Los famosos piratas del Caribe, de las películas, como Jack Sparrow, o de las novelas, como La Isla del Tesoro, con sus parches en un ojo, la pata de palo y el loro en el hombro,
viene precisamente de los bucaneros y los filibusteros de las islas de la América Antillana. Y resulta que el año 1680, 200 bucaneros y filibusteros cruzaron a punta de machetazos la selva de Centroamérica, pasando del Caribe, del Océano Atlántico, al Océano Pacífico, y llegaron hasta la actual costa de Panamá, liderados por 3 capitanes: Bartolomé Sharp, John Watling y Eduardo Walman. Estos bucaneros y filibusteros eran piratas y como tales no pertenecían a ningún país. Eran hombres libres, no obedecían leyes. En el Caribe tenían sus territorios, sus islas propias y poseían también sus propias reglas, en lo que se ha llamado la Hermandad de la Costa. Para sus víctimas eran ladrones, saqueadores, asesinos y violadores. En la costa de Centroamérica, estos 200 bucaneros y filibusteros asaltaron aldeas y pueblos y lograron capturar barcos y enrolar a quien quisiera dedicarse al saqueo con ellos, logrando una verdadera flota pirata. Y luego de diversas tropelías, enrumbaron al sur. Asaltaron puertos del Virreinato del Perú. Y al pasar por Arica, su comandante general, Bartolomé Sharp, vio que las defensas ariqueñas eran muy difíciles de vencer, por lo que siguieron rumbo al sur, donde intentaron apoderarse de Valdivia en la gobernación de Chile. Al fracasar, los piratas depusieron a Sharp y nombraron comandante a John Watling, quien dio orden de regresar a Arica para apoderarse de la plata que era traída de Potosí. El 9 de febrero de 1681, John Watling desembarcó con 92 hombres en la playa La Chacota, la actual La Licera, intentando capturar Arica por sorpresa. Los piratas treparon el faldeo sur del Morro de Arica, por donde están las cuevas y las guaneras del Morro, llegando al sector donde hoy día están las antenas del Morro Gordo. Redujeron a los vigías que estaban allá arriba y bajaron a la ciudad a las 8 de la mañana. Rápidamente avanzaron por las calles, matando a quien veían. Los disparos pusieron en alarma a todos los ariqueños y parecía que se habían apoderado de nuestra ciudad y puerto. Pero surgió la defensa ariqueña con la milicia local. Milicia se le llama a las tropas que no son formales, que no son habituales. Se forma por civiles, formada por criollos y negros libres y comandada por el maestre de campo Gaspar de Oviedo, que residía junto al templo franciscano, al lado de donde ahora está el Mercado Central, ese edificio ruinoso y que podría ser tan hermoso si se invirtiera en él. Las fuerzas ariqueñas, numéricamente superiores, aunque carentes de instrucción y con armas mediocres, logró vencer el avance de los piratas, iniciándose una lucha calle a calle, con disparos de arcabuces, los que dejaban sus nubes blancas y negras, producto de la explosión de la pólvora negra de sus armas. La lucha luego se hizo cuerpo a cuerpo, utilizándose machetes, espadas y cuchillos por las dos partes. 7 extenuantes, agotadoras, sangrientas horas duró la batalla. 7 horas de combate con los piratas. Murieron muchos valientes ariqueños que defendían sus vidas, la ciudad, sus casas y también sus familias y mujeres. También murieron 24 piratas, entre ellos su comandante John Watling, lográndose capturar a 19 de los piratas.
Las bajas ariqueñas ascendieron a 23 muertos. Al cabo de la refriega, los piratas sobrevivientes huyeron a la carrera y luego a nado por la playa al pie del Morro, esa que hoy día cubre el puerto de Arica, para ser rescatados por los barcos, los que nuevamente al mando de Bartolomé Char tomaron rumbo lejos de Arica. 18 de los piratas capturados fueron ajusticiados en la plaza de Arica, frente a la Catedral Matriz, ese gran edificio del cual quedan solamente sus gradas, al pie de la actual Catedral San Marcos. Allí sus cuerpos fueron colgados y dejados para la burla y la venganza de los ariqueños. Solo se perdonó la vida a uno de los piratas, al cirujano, quien fue perdonado para que prestara sus servicios de medicina permanentemente a la población ariqueña. Luego del combate de San Marcos de Arica, como se le llamó, la guarnición de Arica se incrementó en 100 hombres, ahora regulares, militares contratados para ello, y se duplicó la paga a los soldados españoles, mientras que a los negros y mulatos libres se le pagaba solo 2 reales. Le doy las gracias por su atención y espero que este programa haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo capítulo de Arica en la Historia, donde hablaremos sobre Arica en el proceso de independencia. Recuerden, conocer nuestro pasado nos permite comprender el presente y mejor prepararnos para nuestros posibles futuros. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Arica en la Historia, con la conducción del profesor ariqueño Patricio Moya Muñoz.